bienvenidos a casa. Esta es nuestra casa, nuestra familia y qué lindo compartir en esta noche. Es como una noche tranquila hoy, ¿no? ¿No sienten que hay como una tranquilidad, una cosa así no tan de batifondo? Está ahí, ¿no? El Espíritu Santo en medio nuestro, trabajando en nuestros corazones, valientes todos los que vinieron con esta noche media fea, fría, de lluvia. Dios recompense a cada uno de los que hizo este esfuerzo y los que nos están mirando también. Dios los bendiga por estar ahí sintonizados y congregándose y buscando la presencia del Señor. Hoy quiero compartir unos minutos nada más, una palabra que el Señor puso en mi corazón. No sé si está ahí el flyer, le puse por título Coherencia, por favor. Hay unas redes, en las redes sociales, hay una cuenta que está en YouTube, en TikTok, en Instagram, que se llama así, Coherencia, por favor. Obviamente se refiere a todo el tema político, ¿no? Sacan bastante esos temas, pero me quedé pensando en esto de cuánto necesitamos coherencia, por favor, en medio de nuestra comunidad de fe, en medio de nuestras vidas, en medio del pueblo del Señor, y cómo nosotros también, sin darnos cuenta, podemos estar viviendo de una manera incoherente con aquella fe que profesamos, ¿no? Entonces busqué en el diccionario lo que significaba coherencia y dice conexión, relación o unión de unas cosas con otras. También dice actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Sinónimos de coherencia: conexión, relación, unión, concordancia, consistencia, congruencia, lógica. Terminó la clase de castellano aquí y vamos a pasar a la verdad de la palabra del Señor, porque verdaderamente necesitamos ser honestos con nosotros mismos, necesitamos ser introspectivos como hijos e hijas de Dios, pero también como comunidad de fe, para ver cómo está nuestro nivel de coherencia. Para nosotros como hijos de Dios, ser coherentes implica alinear, a ver la próxima diapo, significa alinear nuestros pensamientos con nuestras palabras y con nuestras acciones. O sea, lo que nosotros pensamos con aquello que expresamos, que decimos, que comunicamos, y con aquello que quizás no comunicamos con palabras, pero sí con nuestras acciones. Aún más profundo que nuestros pensamientos están nuestros valores. ¿Cuáles son aquellos principios o cuáles son aquellos cimientos que son invisibles, que están, ¿no?, como esas columnas dentro de nuestras vidas, que algunas veces están de manera tácita, de manera no expresa, pero que son aquellos que de alguna forma son los principios rectores de nuestras vidas? Hace unos meses atrás traje un mensaje al respecto de los principios rectores que había en la vida de David, el rey David, ¿no? Y hablamos juntos, compartimos, me encantó esa palabra, me ministra y la pienso muy seguido. Todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenemos principios. Hemos elegido abrazar algunos valores por sobre otros. Quizás algunos de los valores que compartimos basados en la palabra son similares, pero algunas veces conscientemente nosotros elegimos abrazar un valor, y ese principio que está en ese valor es el que luego da lugar a la forma en que nosotros pensamos. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué opino de esta manera? Y también ¿por qué hablo de esta manera? ¿Por qué comunico lo que comunico? Y después también ¿por qué actúo en la forma en la que actúo? Entonces, la coherencia tiene que ver con alinear, yo diría un poquito más que esta frase, ¿no? Alinear quizás nuestros valores con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y yo le había puesto el triángulo del éxito, pero ahora estoy viendo que más que un triángulo es un cuadrado, ¿no? Tenemos cuatro componentes. Entonces, nosotros queremos y deseamos, y el objetivo de nuestras vidas es reflejar a Cristo, porque Cristo fue coherente por donde lo mires. En cualquier evangelio, en cualquier libro de la Biblia que vos vayas a leer acerca de la persona de Jesús,
no vas a encontrar una sola incoherencia en su vida. Y la Biblia, incluso como hijos e hijas de Dios, nos habla mucho, mucho de coherencia. Y hoy pensaba en algunas cosas que quizás no nos percatamos y cómo ese hilo conductor de coherencia, ¿no? Algunos ejemplos así rapiditos que puedo ponerte acerca de cómo la Biblia nos habla de coherencia. Y yo anoté 2 o 3, dice, cuando en aquel evangelio dice que nadie pone un remiendo de paño nuevo, dice en un vestido viejo, porque si no el paño nuevo tira el paño viejo y se rompe. De la misma manera nadie pone un vino nuevo en odres viejos, y esto es coherencia. Dice otro texto bíblico, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sí? También es Jesús enseñándonos a ser coherentes entre lo que planificamos y aquello que podemos alcanzar. Por allí, por el libro de Santiago, se nos dice que con nuestra lengua, ¿no?, alabamos a Dios, y a veces también con nuestra lengua maldecimos al hermano. Y esto es una incoherencia, porque dice de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Van agarrando la onda? ¿No? La onda de la coherencia. La Biblia es completamente coherente de principio a fin. El Evangelio lo es y las enseñanzas de Jesús lo son. Y también pensaba en ejemplos así rapidito de incoherencia que nosotros podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, me venía a mente el profeta Jonás, que siendo profeta no quería profetizarle a Nínive. Esto era una incoherencia en su llamado, en su tarea. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? La Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios, pero luego dice que cometió adulterio, hizo cosas terribles, porque hizo toda una maquinación terrible para mandar a matar al marido de aquella mujer con la que él había cometido adulterio. Y este era el hombre del que la Biblia dice que se parecía más a Dios, ¿no? ¿Vieron cómo podemos en algunos momentos de la vida, o podemos tener una vida completamente incoherente, o podemos tener acciones incoherentes en nuestra vida? Pedro, que juró lealtad inquebrantable, dijo: Señor, yo voy a hacer todo, ¿no? Te voy a seguir hasta el final, y al ratito ya estaba negando haberlo conocido, estaba jurando por Dios y por la Virgen que él no conocía a Jesús. Qué incoherencia, ¿no? Y ninguno de nosotros estamos exentos en algunos momentos de nuestra vida, y después vamos a ver un poco, ¿no?, cómo darnos cuenta de las incoherencias que nosotros podemos tener y cómo hacer para vencer las incoherencias y tratar de ser hijos e hijas de Dios, que nuestras vidas vayan alineadas con lo que nosotros decimos creer. Pero en esta noche quiero referirme a 3 ejemplos un poco más concretos de incoherencias que como cristianos podemos llegar a tener. Quiero referirme a 3. Hay más, yo los voy a leer a todos, así que estate atento, así ya vas a ver por dónde viene la cosa. Una de las incoherencias que detecto como grupo, como comunidad cristiana, es que algunas veces tenemos un cristianismo sin Cristo. Wow, suena fuerte. Un cristianismo sin Cristo. Número 2. Un discipulado sin disciplina. Otra incoherencia para los que están anotando, que no son muchos acá, pero seguro que en sus casas los que están viendo sí están anotando. Gracias, Zule. Número 2, entonces dijimos un discipulado sin disciplina. Número 3, una espiritualidad sin el Espíritu Santo. ¿Se puede tener una espiritualidad sin el Espíritu Santo? Bueno, ciertamente no es la espiritualidad cristiana. Número 4, una teología sin Biblia. Una teología sin Biblia. Número 5, ser creyentes sin fe. Creyentes incrédulos sería, ¿no? Otra incoherencia que podemos ver. Número 7, pecado sin cruz.
pecado sin confesión, sin cruz. Número 8, liderazgo sin servicio. Número 9, servicio sin humildad. Ahora vamos a ir viendo algunas de estas. Entonces quiero parar en la número 1 y quiero hablar un poco acerca del cristianismo sin Cristo. Porque cristianismo ha llegado a ser quizás malinterpretado. La palabra o el decir soy cristiano ha llegado a interpretarse como una denominación religiosa, como la forma de denominar una religión que profesamos, ¿sí? Aunque esa nunca fue la intención original, no solamente de la palabra cristiano, sino tampoco de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando vamos a leer en Hechos capítulo 11, verso 26, cuando alguien inventó el nombre cristiano y no lo inventó Jesús. ¿Sabías que Jesús no llamó a sus discípulos cristianos? Y en el libro de Hechos, capítulo 11, 26, dice que Pablo fue a buscar a Bernabé, se unieron ahí en la ciudad de Antioquía. Y dice, y cuando lo encontró, dice, lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos, Pablo y Bernabé, con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hoy en día ese lugar queda en Turquía, casi al límite con Siria. En ese lugar donde Pablo y Bernabé le enseñaron a la iglesia durante un año, toda la gente que veía a estos hijos de Dios comportarse de una forma coherente con lo que predicaban, con lo que enseñaban y con lo que hacían, ellos inventaron el nombre cristianos. No se lo inventaron ellos a ellos mismos, sino los de afuera, mirando su comportamiento y de una manera, dicen los comentarios bíblicos, burlona, de una manera sarcástica, les llamaban cristianos, incluso de una forma despectiva, porque decía, ellos son como pequeños cristos, son como cristitos. Y qué bárbaro esto, ¿no? De que para lo que originalmente fue un estigma para aquellos que seguían a Jesús, pero a la vez una honra, porque los que los conocían de afuera los comparaban con Cristo. Hoy muchas veces para la iglesia decir que soy cristiano es un símbolo de vergüenza. Nos da vergüenza nuestra facultad, nos da vergüenza nuestro trabajo o en algún lugar declararnos como cristianos, como si eso solamente se limitara a una profesión de una religión, cuando en realidad el llamarnos cristianos tiene que ser para nosotros una identidad que abrazamos. Más aún si nosotros tenemos en cuenta que por esa denominación, por ese cristianismo, hay muchas personas que hoy están dando la vida. Prontito vamos a tener acá en la iglesia el culto especial y la reunión especial de oración por la iglesia perseguida. Prontito, estén atentos porque ya van a venir noticias y estamos preparando algo espectacular, una sorpresa, algo que no necesariamente es algo cool, por así decirlo, no es un evento cool, sino que es un evento realmente de humillación, de oración, de intercesión, donde nosotros nos identificamos, nosotros que somos cristianos en un país con libertad de culto, donde nos da vergüenza llamarnos cristianos, nos identificamos con aquellos que porque se llaman cristianos, padecen el ser despedidos de su trabajo, padecen el ser muertos, asesinados, violados, padecen el ser discriminados, el ser encarcelados, padecen persecución y ellos tienen en muy alta estima el llamarse cristianos. Entonces prontito vamos a tener acá nuestro tiempo. Yo quiero invitarlos a todos a que hagan el esfuerzo. No recuerdo ahora la fecha, ¿te acordabas, Ani? El 1 de junio.
el 1 de junio que cae un sábado, ya lo van a escuchar por ahí. Hacé el esfuerzo, no te lo pierdas y vení, vamos a aprender más acerca de la iglesia perseguida, de aquellos cristianos que no se avergüenzan de llamarse cristianos, aun cuando tienen que pagar un alto precio. Entonces, es una incoherencia cuando nosotros vivimos un cristianismo que se supone que tiene que ser medular a nuestra vida y a nuestra identidad, y lo vivimos de una forma light. Hoy en día se habla de un cristianismo light, ¿no? De un cristianismo sin Cristo, de un cristianismo que está disociado de aquella persona que supuestamente, que es la persona de Cristo, es la que le tiene que otorgar un sentido. Y cantamos canciones y leemos muchas veces en la Biblia y en un libro, pero desprovisto del verdadero significado y del verdadero sentido de que estos cristianos, estos pequeños Cristos o estas personas que le pertenecen a Cristo, tienen que vivir como Él vivió. Y más adelante en el Evangelio se nos dice que el que dice que es hijo de Dios, el que dice ser cristiano, tiene que andar como Él anduvo. Qué versículo que habla de la coherencia, ¿no? Si vos decís que sos cristiano, ¿sí? Si no solamente venís un domingo a congregarte, a cantar y adorar a Dios, tenés que vivir como Él vivió. Claro, obviamente en nuestras fuerzas es imposible practicar esta palabra, pero con el Espíritu Santo sí podemos hacerlo. Entonces, cuando nosotros usamos la denominación cristianismo como si fuera a decir yo soy de River, yo soy de Boca, yo soy de esta universidad, yo soy de aquella, como algo que tiene que ver con una identidad superflua, superficial, nosotros estamos siendo incoherentes con la causa que Cristo nos legó, ¿sí? Entonces, esta palabra se supone que nos tiene que hacer reflexionar cada uno a nosotros y hacer una introspección y preguntarnos a nosotros mismos qué tan cristiano, del 1 al 10, qué tan cristiana está siendo mis valores, pero también mi pensamiento, pero también mis palabras y también mi conducta. La palabra de Dios nos golpea, pero cada vez que la palabra del Señor nos golpea para cambiar. Nos golpea para bien, nos golpea para alinearnos, que si estamos desalineados, que si estamos viviendo algo que se parece, que tiene la forma de, pero que no es verdaderamente la clase de vida que Cristo planeó para cada uno de sus hijos, que realmente en esta noche y mientras escuchamos esta palabra y meditamos, podamos alinearnos. Cuando los de Antioquía los llamaron cristianos por primera vez, lo hicieron en una forma, como digo, de menosprecio y de burla, pero ciertamente reconocían que la naturaleza de ellos era diferente. Y hoy, ¿qué tanto la sociedad, más allá de decir los evangélicos somos un tanto por ciento de nuestro país, los cristianos, y cuando hablo de cristianos hablo de católicos y hablo de evangélicos, porque todos creemos en Cristo? ¿Qué tan alineada está nuestra vida con los principios espirituales por los que Cristo vino a morir? Y ahí nos deja pensando el Señor. Número 1, entonces, un cristianismo sin Cristo es una incoherencia. Número 2, un discipulado sin disciplina. La palabra discípulo, Jesús fue un rabí que eligió unos discípulos bien cercanos para volcar todas las enseñanzas y para volcar sobre todas las cosas, primeramente en este grupo muy cercano, pero luego hizo un grupo más grande y otro grupo más grande, como en círculos concéntricos, y a todos ellos los llamó a venir detrás de él y a ser sus discípulos. Y la palabra discípulo comparte la misma raíz que la palabra disciplina, ¿sí? Un discípulo es alguien que atraviesa unas disciplinas para convertirse y cuya meta y cuyo objetivo en la vida es ser igual a aquel que lo está discipulando,
¿sí? La máxima aspiración de un discípulo es parecerse a su maestro. Hace un tiempo atrás también compartí un mensaje acerca de esto y dice que una bendición rabínica del siglo I dice: te deseo que estés cubierto del polvo de tu rabí. Quiere decir que estés tan cerca de tu maestro, que cuando tu maestro camine, vos estés tan cerca que te llenes de polvo. Eso tiene que ver con las carreteras polvorientas de Israel. Y cuando Jesús caminaba y los discípulos iban con él de una ciudad a la otra, o cuando cualquier otro rabino caminaba y los discípulos le seguían, esta es una bendición de proximidad, de cercanía. Deseo que estés tan cerca de tu maestro que vos puedas ser su discípulo y estés cubierto del polvo de tu maestro. Me encantó, por eso te lo comparto. Pero un discípulo no es meramente alguien que tiene una denominación, de nuevo, un nombre, sino alguien que vive, que se disciplina a sí mismo para vivir como su maestro. Ustedes vieron que muchas veces en la iglesia hablamos de grupos de discipulado, ¿no? O de mi discipulador, o estoy en un programa de discipulado. Pero algunas veces confundimos la metodología de esta enseñanza con el verdaderamente estar de propia voluntad, de voluntariamente haber abrazado un proceso de ser moldeados como nuestro maestro. Y para eso nos congregamos, para eso estudiamos la palabra de Dios, para eso tenemos líderes que van un poquito más adelante que nosotros en el camino y nos ayudan a ser moldeados y a ser discípulos de Jesús. Pero como les decía, esta palabra discípulo está conectada a la palabra disciplina. Y eso ya no nos gusta tanto. O sea, sí me gusta que me digan que soy una discípula de Jesús, o sí me gusta pensar en el hecho de intentar ser una discípula de Jesús. Pero ya cuando entra la disciplina, ¿de qué clase de disciplina me estás hablando? Hay un libro muy lindo que yo lo leí hace unos años y lo estuvimos estudiando junto con el grupo de oración de la iglesia, que se llama Celebración de la Disciplina. Es un clásico de la literatura cristiana. Celebración de la Disciplina, de Richard Foster. Y habla de disciplinas espirituales con las cuales nosotros nos negamos a nosotros mismos, morimos al yo, sujetamos nuestros deseos, aún nuestra voluntad física y nuestros deseos carnales para parecernos un poco más a Jesús. Y algunas de esas disciplinas son la oración, son el ayuno, algunas de esas disciplinas son el dar, algunas de esas disciplinas son el compartir con otros, otra disciplina espiritual es el compañerismo. Bueno, habla como de 12 disciplinas, pero no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que nosotros estamos convencidos de que queremos que Jesús haga en nosotros y voluntariamente emprendemos ese proceso de ser moldeados para ser discípulos de Jesús. El Señor nos está llamando en esta noche a ser coherentes en esto. Si hemos de ser discípulos de Jesús, tenemos que abrazar las disciplinas. Y quiero compartir una palabra, porque hubo un momento, dice en Mateo 16, 24, dice: si alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y el negarnos a nosotros mismos, el morir a nuestros deseos, el morir a lo que yo humanamente haría, pero que está en contra de lo que mi maestro quiere que yo haga, esa es la clave de un discípulo. Hubo un momento en que muchos discípulos, o no solamente los 12, pero sino un grupo más grande de discípulos lo estaban siguiendo a Jesús por el desierto, de una ciudad a otra. Iban días y días enteros de camino y en algunos momentos este maestro que enseñaba cosas maravillosas y la gente se quedaba flasheada cuando escuchaba las enseñanzas de Jesús y la sabiduría que él tenía y por momentos pasaban días enteros
y esos días enteros y no comían, y Jesús tenía que multiplicar los pocos panes y los peces que había para darles de comer, para que no se desmayaran de hambre, porque eran tan cautivantes las enseñanzas que la gente se olvidaba de comer. Imagínate lo que era escuchar a Jesús. ¿Vos te olvidarías algún día de comer? Yo me puedo saltear una comida, pero si me salteo dos, ya mi estómago me avisa, o sea, no hay forma. No hay forma de que me olvide de comer, pero la gente se olvidaba de comer porque estaba tan absorta escuchándolo a Jesús y lo seguía y lo seguía. Y hay un pasaje que está en Juan capítulo 6 que habla de que algunas veces lo que Jesús decía era fantástico, pero no siempre era lo que les gustaba escuchar. Como no siempre las palabras de Dios tienen que ver con lo que nos gusta que nos digan, ¿no? Nos gustan que nos digan cosas lindas, nos gusta que nos hablen de la fe, nos gusta que nos digan, ¿no? Nos hablen de esperanza, pero a veces no nos gusta que nos hablen de cosas incómodas, como que nos confronten, por ejemplo, con nuestra incoherencia. Y fíjense lo que pasó en esta ocasión, en Juan capítulo 6. Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos, no los 12, sino el grupo más grande de discípulos, exclamaron, dice, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús les estaba hablando, les estaba haciendo una demanda que ellos no tenían ganas de escuchar. Querían escuchar las cosas lindas, querían ver los milagros, pero cuando la cosa se ponía un poquito más profunda, no les gustaba tanto. Es muy difícil, ¿quién puede aceptarlo? Y Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, ¿no? Hablaban entre ellos, chismeaban, como a veces chismeamos nosotros, ¿no? ¿Te parece, viste lo que dijo la pastora? Dijo que te tenés que convertir. ¿Sí? Ay, ¿quién se cree que es la pastora que te tiene que se convierta ella? Sí, yo me tengo que convertir. Dice que les reprochó, esto les causa tropiezo. Y la palabra original de la palabra que dice tropiezo en el griego es escandalizo. ¿Esto los escandaliza a ustedes? ¿Lo que yo les estoy enseñando les causa un tropiezo? ¿Es un escándalo lo que les estoy diciendo? Y dice, ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Eso sí realmente los escandalizaría, ¿no? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y más adelante dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y sabe quiénes de nosotros que estamos acá tampoco creemos o tenemos dificultades para creer. Y dice, ¿y quién era que iba a traicionarlo? Por ahí andaba Judas también, ¿no? Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, decí conmigo, discípulos, hacé las comillitas también. Muchos de estos discípulos que no querían ser discipulados y disciplinados, dice, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Oh. Así que Jesús les preguntó a los 12, ahora ya no a la multitud, se focalizó en los 12 y les preguntó a ellos, ¿también ustedes quieren irse? Ahí tienen la puerta. Tu ruta, diría uno. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermosa palabra. ¿Cuántos se sienten? No levantes la mano, pero vos decís, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de los 70 discípulos que se enojaron porque la palabra era dura y desde entonces ya no me gusta tanto ir a llegar alto, y menos cuando predica Marijo, no me gusta eso. Me gusta Cristian que hace más chistes, pero después al final igual te acomoda también, Somos de los 70 que nos gusta solamente los milagros, los panes, los peces, las palabras lindas, o somos como Pedro y como los otros que dijeron, me quedo igual, aunque me duela, me quedo igual porque sé que tus palabras, Señor, son para mi bien.
sé que tus palabras, aun cuando no me gusten, son para disciplinarme y la disciplina trae vida, ¿sí? Así que en esta noche yo quiero ser una discípula disciplinada, ¿sí? No una discípula sin disciplina, porque el discipulado sin disciplina es la incoherencia número 2. La número 3, ya tengo un reloj acá que me está corriendo, que me dice que me apure. Número 3, espiritualidad sin el Espíritu Santo. Hoy vieron que se habla mucho de la espiritualidad. Por todos lados hay libros de espiritualidad. Si vas a la Feria del Libro, que termina mañana, dicho sea de paso, vos recorriendo los stands vas a ver una cantidad de libros que hablan de espiritualidad, de diferente espiritualidad, de diferentes clases y de diferentes mezclas de misticismo y cosas y filosofías e ideologías que hoy el mundo le llama espiritualidad. Pero Jesús definió cuál era para nosotros la espiritualidad, y la única espiritualidad posible que podemos llegar a lograr es aquella que nos da el Espíritu Santo. La carne, este es el yo, nuestra concupiscencia, esa palabra difícil para jugar al ahorcado, nuestra carne, nuestro yo, nuestra forma humana de ser, quiere ser espiritual y intenta armarse una espiritualidad sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, Él nos prende un reflector adentro de nuestro corazón y nos muestra todas aquellas zonas oscuras y sucias que están en nuestro corazón y que necesitan de la redención de Jesús. Entonces, no hay espiritualidad posible sin el Espíritu Santo. ¿Significa esto que tengo que ser pentecostal? Mira, tenés que ser lo que quieras ser y lo que puedas ser siempre y cuando seas con el Espíritu Santo. No se trata acá de denominaciones, que si soy bautista, que si soy pentecostal, que si soy luterano, que si soy anglicano, que si soy... Se trata de que seamos hijos e hijas de Dios, cristianos con Cristo, discípulos con disciplina y espirituales, personas espirituales, con la única espiritualidad que es la que puede dar el Espíritu Santo. La carne quiere ser espiritual, parece espiritual, tiene sus artilugios y su forma de maquillarse y de disfrazarse para parecer ante los ojos de los demás como espiritual, pero esa espiritualidad no engaña al Espíritu Santo, que todo lo escudriña y que todo lo sabe. Y hay un texto bíblico para compartir que dice que en Juan 16, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, dijo Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La única espiritualidad posible es la que el Espíritu Santo nos imparte a través de la persona de Jesús. Y dice, Él me glorificará porque tomará de los míos y se los hará conocer a ustedes. Muy bien. La espiritualidad que hoy está de moda es una espiritualidad cool, que no tiene en cuenta las reglas y principios espirituales de aquel que es el que está más arriba de cada uno de nosotros, que es el Espíritu por excelencia, que es el Espíritu Santo, ni siquiera de Dios. Una espiritualidad disociada de la fuente. Hoy en día tenemos estas espiritualidades mixtas, mezcladas, estas espiritualidades con levadura que leudan la masa. Y no solamente las tenemos afuera de la iglesia, lo peor y lo más terrible es que dentro de los grupos cristianos tenemos personas pseudo espirituales, pero que no están en comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué más vamos a decir? Una teología sin Biblia, como dijimos, el número 4. El tener, ¿no? Siempre me resulta incoherente, hablando de coherencia, que personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús, hacen maestrías en divinidades y esas carreras, ¿no? Académicas y tienen una teología mental, pero sin el espíritu de la Biblia.
creyentes sin fe, adoración sin rendición. Podemos cantar, podemos gritar, podemos entonar, podemos saltar en este lugar y aparentemente hacer todo un bluff de que estamos teniendo un tiempo de adoración. Pero si no nos rendimos en el corazón, vale más aquel que se queda quietito, calladito y que solamente no lleva una adoración externa, sino la de un corazón rendido al Señor. Pecado sin cruz, un pecado que no vuelve al lugar a donde tiene que ir, donde tiene que ser redimido. Un liderazgo sin servicio. El mayor de nosotros es el que sirve. Y un servicio sin humildad. Un servicio desde un lugar demasiado elevado. ¿Por qué podemos ser incoherentes? Si vos decís, Marijo, la verdad que de alguna de esas cosas yo me tengo que hacer cargo. Yo me hago cargo de muchas de ellas también, Cada uno de nosotros, según la luz que nos da el Espíritu Santo, decimos, Señor, yo me doy cuenta que hay algunas incoherencias en mi vida. ¿Por qué podemos ser incoherentes? Número 1, por inmadurez. Muchas veces somos incoherentes porque somos inmaduros. Nuestro carácter no ha sido pulido. Nuestro carácter no hemos sido quebrantados. Nuestro carácter está intacto. Nuestras formas externas van bien, hacemos las cosas que se supone que tenemos que hacer, pero estamos disociados porque nuestro interior no ha sido quebrantado. Entonces somos inmaduros espiritualmente y cuando somos inmaduros somos incoherentes entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Número 2, la inconstancia. La inconstancia viene de no saber lo que queremos, de no tener objetivos claros. Entonces somos incoherentes porque hoy quiero esto, mañana quiero aquello y apuntamos a todos lados a la vez. Hace poco, charlando con una jovencita de la iglesia que quería prepararse para servir al Señor y quería ingresar en un instituto de formación y quería hacer ciertos cursos, con todo amor le señalé que su vida era incoherente y que era inconstante en sus caminos y realmente lo hice con mucho amor y días atrás me dice, te agradezco por eso que me dijiste hace unos años atrás, porque me di cuenta que era verdad, me di cuenta que necesitaba que mi vida fuera coherente y yo le dije, yo te felicito porque desde ese momento que hablamos hace unos años atrás a hoy, veo que tu vida se alineó y que ya no tenés tantos altibajos, sino que tu vida se dirige hacia un objetivo y hacia un propósito y hacia una meta. Para eso nosotros necesitamos tener líderes que nos digan lo que nosotros no vemos. Necesitamos darle permiso a alguien que con amor nos corrija y nos ayude a ver las incoherencias y las inconsistencias que algunas veces tenemos. ¿Cómo forjar la coherencia en nuestras vidas? Número 1, tener líderes, mentores, de esto estoy hablando. Tener líderes, mentores, amigos que nos amen y que nos hagan ver cada uno de nosotros. Yo conté una vez acá y de ahí se ríen siempre, cuando mi pastor me corrigió y me dijo, Marijo, tenés que convertirte. Y me enojé al principio cuando me lo dijo, pero después, orando, me di cuenta que era verdad. Y mi pastor no me lo decía porque me estaba bardeando, no vas, o porque estaba queriendo hacerme sentir mal. Me lo decía porque él estaba viendo algo que yo no estaba viendo. Entonces, darle permiso a alguien que nos ama para que nos señale las inconsistencias y las incoherencias en nuestras vidas es de sabios. No estar bajo liderazgo, no aceptar que nadie nos corrija, no aceptar que nadie nos diga nada que no nos gusta, no es de sabios, sino es de necios. Todos nosotros queremos crecer a la imagen de Cristo y para tener una vida de coherencia necesitamos tener líderes, tenemos mentores, tener amigos que con amor y con la ayuda del Espíritu Santo nos ayuden a orar y a trabajar en las áreas incoherentes de nuestras vidas. Número 2, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre.
Alguien puede llegar a venir a decirnos algo con amor y habiendo orado antes de hablarnos, pero si el Espíritu Santo no nos hace caer la ficha, podemos estar negados, ¿sí? Entonces pedirle al Espíritu Santo, Señor, como iglesia, como Llegar Alto, te pedimos, Señor. Probablemente estamos diciendo algo y por ahí no estamos haciéndolo, pero no lo vemos. Pero nosotros te pedimos y te damos permiso, Espíritu Santo, a que como iglesia también nos llames la atención y nos muestres en dónde estamos siendo incoherentes. Número 3, hacer un trabajo interno de introspección, tomar tiempos de oración, tomar tiempos de ayuno, tomar tiempo con la palabra del Señor, porque la palabra es una lámpara a nuestros pies. Señor, si hay algo que yo digo, pero no lo creo, si hay algo que yo les enseño a otros, pero yo no lo estoy viviendo, Señor, marcámelo, porque yo quiero ser coherente. Número 4, tener metas y trazar planes. Adherirme a mis principios y reconocer mis valores. Cuando una persona es coherente entre sus valores, entre lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace, esa persona es una inspiración. Esa persona genera respeto, aun si no estoy de acuerdo con lo que esa persona dice o hace. Genera respeto cuando yo veo que una persona a lo largo de un tiempo, ayer lo escuchaba Dante Gebel en una entrevista que le había hecho la periodista María Laura Santillán, después del evento que hubo ahí en el Movistar, y le hacía una entrevista, y en un momento Dante decía, hay muchas personas que me critican, o que me empezaron a criticar cuando yo empecé a hacer cosas, a llenar estadios, pero de algo no me pueden criticar, dice, y es que vengo haciendo lo mismo que digo y lo mismo que creo en estos 30 años. Vengo siendo coherente en todo lo que digo y lo que hago. Y más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no pueda estar de acuerdo con alguien en ciertas cosas, si hay algo que genera respeto, es una persona que es coherente con sus principios. Como cristianos y como iglesia, el Señor nos pide coherencia, por favor. El Espíritu Santo nos pide coherencia. Muchas personas se han apartado de las iglesias porque han visto tremendas incongruencias dentro de las iglesias. Ni hablar, miren, no es momento de sacar los trapitos al sol, pero cada uno de nosotros hemos visto y hemos sido lastimados por la incoherencia. Pero cada uno de nosotros podemos ser un agente de restauración si por lo menos nos enfocamos y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos ayude, no solo como Llegar Alto, sino como iglesia del Señor en este tiempo, a ser coherentes entre lo que nuestros valores, lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos. Amén. Y me gustaría orar, me gustaría correr ahora a los pies del Señor y decirle, Señor, ayúdame porque yo soy un desastre. Ayúdame porque si David tuvo incoherencias, si Pedro tuvo incoherencias, si Jonás, el profeta, tuvo incoherencias, yo estoy hasta las manos, estoy en el horno. Pero Señor, ayúdame a que mi vida pueda ser coherente con la obra que vos hiciste en la cruz. ¿Te animás a pedirle al Señor?